Hola, hola y bienvenido a otro episodio de Soy Property Manager. Mi nombre es Rosy Barón. He sido Property Manager por más de 13 años y he administrado más de 650 unidades en conjunto a través de mi carrera y mi compañía. Y estoy aquí para darte tips, información y conocimiento sobre el negocio de administración de propiedades en español, porque hay muchísima información en el Internet, pero no hay tanta en español y yo aquí estoy compartiendo mis experiencias y mis anécdotas contigo para que puedas entender un poquito más sobre el negocio de administración de propiedades, que es tan interesante y tan diferente. Todos los días es diferente. Hoy quiero hablar de una pregunta que me hicieron esta semana. ¿Qué prefiero yo? ¿Comprar una propiedad en un área donde haya mucha presencia policial, donde haya mucho vandalismo, pero a un precio muy, muy económico? ¿O comprar una propiedad más cara, de alto precio, pero en un área donde no hayan este tipo de problemas, donde no haya tanta presencia policial, vandalismo, etcétera? Yo he administrado a través de mi carrera en administración de propiedades de todo tipo de propiedad y en todo diferente tipo de zona posible. Y aquí te voy a compartir ciertas anécdotas y basadas en mi experiencia prácticamente. Vamos a recordar que en el negocio de bienes raíces no podemos determinar áreas buenas, áreas malas, todo es subjetivo dependiendo de la persona que está comprando o rentando la propiedad. Entonces no podemos determinar, esta zona es buena, esta zona es mala. No, no. Cada quien determina eso a su perspectiva. Yo voy a hablar hoy de zonas donde hay alta presencia policial y mucho vandalismo, o en ciudades o en localizaciones así. Al contrario, zonas que no experimentan eso. No digo que no hayan problemas, pero que no es tan frecuente este tipo de situaciones. Bueno, yo he administrado, como ya les dije, muchas propiedades en muchas zonas diferentes. Y he tenido este tipo de propiedades donde cuando nosotros íbamos a la propiedad y la propiedad estaba vacía o teníamos que ir armados a la propiedad, o no podía ir una sola persona. Siempre tenía que mandar 2 o 3 personas de mi equipo a either supervisar la propiedad o a verla o a inspeccionarla, o si van a pintarla no podía estar una sola persona y definitivamente esa persona no podía dejar las herramientas adentro de la unidad mientras hacía la pintura y todo eso, porque al día siguiente iban a desaparecer. Entonces, claro, esas propiedades están mucho más económicas, el precio generalmente se encuentra mucho más bajo de otras propiedades donde no experimentas este tipo de problemas. Pero, ¿cuáles son las partes? Esa sería la parte positiva, ¿no? Que tienes un precio donde tienes mucha flexibilidad para hacer muchas cosas a la propiedad. Pero, ¿cuáles serían las partes negativas de este tipo de propiedad? Bueno, la primera que yo le veo es que el tipo de inquilino que vas a obtener para esta propiedad va a ser un inquilino que esté ok o que no le importe tener este tipo de cosas pasando afuera de su propiedad. Todo el tiempo hay policías, hay tiroteos. Si se va de viaje, lo más probable es que le roben todas las cosas que tiene adentro, o si deja el celular en el carro, alguien probablemente le rompa la ventana y entre. Este tipo de inquilinos que no le importe tener este tipo de situaciones frecuentemente alrededor, no tiene nada más que ser en la unidad, puede ser el vecino, etcétera. Inclusive con ese tipo de inquilinos, tú como property manager o como dueño tienes que tener más flexibilidad con el criterio de calificación. No puedes esperar que un inquilino que tiene, no es que no pase, vamos a clarificar que no es que no pase, sí puede pasar, todo puede pasar, pero es menos frecuente que tengas un inquilino que tenga un crédito de 720, 750, que no tenga antecedentes penales, que tenga un trabajo excelente, que siga las reglas. Un inquilino que siga las reglas, siga las leyes, pague todas sus tarjetas de crédito a tiempo, tenga su trabajo y todo eso, y no le importe vivir en un área donde va a estar acosado todo el tiempo, donde va a haber este tipo de problemas. Es más difícil encontrar ese inquilino que esté ok viviendo allí. Yo a veces los he encontrado y ha sido porque no han visto la propiedad, no han visto, no han evaluado ellos mismos. Acuérdate que uno no puede decir, zona buena, zona mala, porque zona buena para mí puede ser zona mala para ti. Entonces ellos no han visto el alrededor del área. Y por eso, cuando experimenté estos problemas, determiné
que nosotros no rentamos unidades a nadie a menos que ellos mismos la vean o un familiar de ellos la vea y ellos firmen que la vieron. ¿Por qué? Porque me pasaba que venían personas de otros estados o de otros lados, veían el precio, obviamente se ve muy atractivo porque el precio es menor que en otras localizaciones, rentaban la unidad sin verla, venían con su camioncito de U-Haul, se mudaban a la unidad y le robaban el camioncito de U-Haul que dejaron afuera o pasaba algo, se le rompían el carro, o sea, se le rompían las ventanas del carro, etcétera. Y inmediatamente, generalmente a los días de mudarse o a las semanas, estaban llamando a la oficina que querían terminar el contrato, querían romper el contrato porque no podían estar ahí más porque se sentían acosados. Entonces, a partir de ese momento, yo determiné que es mejor que todos los inquilinos que vayan a rentar nuestras unidades tienen que ver la unidad o un familiar de su confianza para que ellos mismos determinen si esa es una propiedad, así sea en cualquier, no solamente tiene que ser en esta zona con problemas de policiales, en todas las propiedades. Nuevamente, tienes que generalizar, no es porque esta zona tienes que ver, no, en todas las propiedades tienes que tener, yo hago que mis inquilinos vean las unidades. Y también no solamente es por el área, por la zona, sino porque las fotos, como sabemos, en real estate pueden darte otra perspectiva de la propiedad. Pueden pensar que las propiedades son más grandes o más pequeñas, etcétera. Por eso yo exijo que todos mis inquilinos vean la propiedad. Pero bueno, volviendo al tema. Lo más probable es que en este tipo de propiedades no puedas obtener inquilinos de este estilo donde tengan excelente crédito, porque ese tipo de personas generalmente siguen las reglas. Y en este tipo de áreas donde tienes tanta presencia policial, donde todo el tiempo hay problemas de vandalismo, generalmente tienes habitantes de esas zonas donde tienen problemas y por eso viven allí. Siempre tienes que tener un poco más de flexibilidad con tu criteria cuando estás hablando del inquilino. De repente no importa, generalmente cuando yo califico este tipo de inquilinos no le presto tanta atención al crédito, es más que todo que tengan un trabajo estable o que tengan por lo menos que hagan dos y medio de ingresos en renta al mes y que tengan estabilidad con el trabajo. Eso es más que todo lo que veo que el crédito, porque es que generalmente el crédito no lo tienen bueno. ¿Y cuántas personas van a vivir en la unidad? Entonces, nuevamente, si estás pensando en invertir en propiedades de este estilo, solo tienes que estar consciente de que probablemente tengas que ser un poco más flexible con el tipo de inquilino que obtengas y con la calificación del inquilino. Ese sería el primer punto. Ahora, ¿qué pasa cuando la unidad está vacía? Bueno, estas son algunas de mis anécdotas cuando mis unidades están vacías y hay mucho vandalismo en el área. Primero que no, olvídate de instalar aires acondicionados en cualquier punto antes de que el inquilino se mude a la unidad. O sea, el día que el inquilino se está mudando a la unidad, ese día es cuando nosotros instalamos los aires acondicionados. Porque lo más probable es que si lo ponemos en cualquier punto antes de eso, desaparezcan. Entonces, es perder dinero. Y si ya los tenemos instalados, y te estoy hablando de aires acondicionados de pared o de ventana, si ya los tenemos instalados, nosotros a veces hasta los removemos y los ponemos después. Obviamente, si remueves algún aire que está en una pared o en una ventana, tienes que asegurarte de cerrar bien esa abertura, porque lo más probable es que las personas quieran entrar a la unidad y a vandalizarla, ¿no? He tenido situaciones donde han entrado y han pintado graffiti, se han robado los otros componentes de la unidad, la nevera, la cocina, o han hecho drogas y quién sabe qué otras cosas hay adentro de la unidad. Y bueno, obviamente esas unidades hay que tenerle mucho seguimiento, muchas inspecciones seguidos. ¿Por qué? Porque si se te muda alguien se puede convertir en un squatter y como ya hemos aprendido de episodios anteriores, si tienes un squatter en tu unidad de renta y pasa mucho tiempo ahí, probablemente tengas que hacer una evicción. Imagínate, una evicción en John Doe que no sabes quién es y tienes que pasar el proceso completo. Entonces, siempre tienes que hacerle mucho más seguimiento. Yo le hacía seguimiento 2 o 3 veces semanales mientras que la unidad estaba vacía, solamente para asegurarme que no estaba pasando nada. Y obviamente trataba de ver si hacía buena conexión con alguno de los vecinos para que me dejara saber si había algún problema
con la unidad. Obviamente tienes que tener cuidado también con eso porque a veces los mismos vecinos son los que tratan de vandalizar la propiedad. Entonces, tienes que tomarlo contacto. Si tienes propiedades de este estilo y tienes aires centrales, asegúrate de que las unidades de afuera tengan la jaula de los aires centrales. Si no sabes lo que es eso quiere decir que no has tenido este tipo de propiedades. Y bueno, esto puede pasar en cualquier zona, pero generalmente pasa más donde hay mucho más vandalismo. Los aires acondicionados centrales, tienes que poner un componente afuera. Esos tienen copper, generalmente los roban por el cobre, por los materiales de la unidad. Entonces hay unas jaulas que se venden, que son de metal, que se ponen encima de ese componente con candados, están fijadas al concreto. Y esas jaulas generalmente cuestan $1,500, $2,500. En mi experiencia puede ser que cuesten más, pero eso es más o menos lo que yo he pagado. Tienes que tenerla porque si no la tienes, esa unidad lo más probable es que desaparezca en algún punto y no tiene que necesariamente ser mientras la unidad está vacía. Yo he tenido unidades que se han robado mientras el inquilino está durmiendo adentro, se han robado la unidad exterior. Entonces siempre es recomendable que inviertas en esa jaula porque esa jaula la puedes poner y si tienes que cambiar la unidad, pues esa jaula está hecha para ese tipo de unidades, la puedes adaptar a la próxima unidad. Ahora, si compras propiedades en áreas que de repente son un poco menos problemáticas de vandalismo, obviamente no vas a tener este tipo de problemas generalmente, no es que no pase, pero generalmente, pero vas a tener obviamente menos ganancia porque esas propiedades cuestan más, te va a costar más de entrada. Sí vas a colectar un poquito más de renta, pero vas a pagar más en taxes, generalmente a veces tienes asociaciones, tienes más gastos, entonces puede ser que tus gastos mensuales o tu costo mensual, tu regreso de inversión sea menos en ese tipo de propiedades que en una propiedad con un bajo precio en un área más problemática con más vandalismo. A corto plazo, lo que yo he visto es que a corto plazo puede ser que la más económica te dé más regreso, pero a largo plazo es lo contrario. ¿Por qué? Porque a largo plazo vas a tener, lo más probable es que un inquilino más estable en una unidad que cueste más carito, vas a tener un inquilino más estable, vas a tener menos problemas de vandalismo. Si el inquilino se va de viaje, no tienes que estar preocupado de que le van a entrar a robar todas las cosas o el inquilino se siente más seguro. Entonces, siempre vas a tener a largo plazo mejor return, por lo que yo he visto, en una propiedad de este estilo que cueste un poquito más caro, pero que tengas que, o sea, te cueste más caro porque está en zona un poquito menos de vandalismo. A corto plazo, obviamente, digo, si estás buscando hacer un flip, entonces te convendría puede ser que te convendría, si los números dan, buscar una propiedad en este tipo de zonas que te estoy hablando, donde hay mucho vandalismo. Y otro punto más, bueno, los puntos más importantes, nuevamente, acuérdate, compras propiedades más económicas en zonas con alto vandalismo, asegúrate de asegurar la propiedad lo más posible. Siempre tienes que estarla revisando, no la puedes dejar vacía mucho tiempo. Tienes que ponerle una jaula del aire acondicionado si no tienes y tienes que ser más flexible con tus inquilinos porque lo más probable es que no cumplan todos tus requerimientos habituales para todas tus otras propiedades. Esos serían mis puntos. Acuérdate de suscribirte, darle un like o compartir si te gustó este episodio de este podcast y si tienes cualquier pregunta, déjamelo en los comentarios que yo los chequeo. Nuevamente, muchísimas gracias por escuchar. Soy Property Manager, mi nombre es Rosy Barón y te espero en el próximo episodio. No te lo pierdas.